Oiga lo que dice la palabra, dice la Escritura de la siguiente manera, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Romanos capítulo 1, versículo 18 al 22. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Quiero hablarle en esta mañana del tema: ¿conoces a Dios, pero eres conocido por Dios? Hay dos cosas que parecen muy similares y parece una misma cosa, pero hay una gran diferencia entre ellas, como del cielo al infierno, como de la verdad a la mentira, como de la realidad a la apariencia. Y esto es precisamente conocer a Dios y ser conocidos por Dios. Conocer a Dios es una cosa y ser conocidos por Dios es otra cosa. Conocer a Dios depende de la grandeza de Dios, depende del conocimiento que tengamos de Él, depende de muchos factores en ese aspecto. Pero ser conocidos por Dios depende de el nombre, el valor del nombre que tenemos, del lugar que tenemos delante de Dios en nuestro caminar, en nuestro testimonio, en nuestro vivir. Hemos estado hablando que hablar de un buen nombre es hablar de un buen testimonio, es hablar de buena fama, de buen caminar, de buen vivir. Y esto es precisamente algo de lo que tiene que ver o de lo que produce el que simplemente conozcas de Dios o seas conocido por Dios. Entonces, en este aspecto miramos en este pasaje que la palabra nos dice, versículo 21 de Romanos 1 dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Entonces, lo primero que me llama la atención es esta primera expresión. El versículo 18 en adelante nos habla de cómo Dios se revela a la vida del hombre, al grado que el hombre no tiene excusa para no acercarse a Dios. Pero ya en el versículo 21 afirma y dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Una cosa es conocer a Dios o de Dios, y otra cosa es glorificar a Dios como Dios que Él es, aleluya. Es decir, honrarlo como es debido, honrarlo con tus labios, honrarlo con tu estilo de vida, honrarlo con tu caminar, honrarlo con tu testimonio, honrarlo en tu familia, en tu hogar, honrarlo en tu matrimonio, honrarlo con tus hijos, con tus padres, donde quiera que estés, honrar a ese Dios que decimos conocer. Entonces el pasaje nos dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Hay mucha gente que profesa conocer a Dios, hay mucha gente que conoce de Dios, hay mucha gente que realmente ha conocido a Dios, pero no es suficiente con profesar conocer a Dios o realmente aún haber conocido a Dios. Porque repito, cuando uno conoce a Dios, uno contempla lo maravilloso que Él es, uno conoce su palabra, uno conoce una experiencia hermosa que haya tenido con el Señor, y todo eso es maravilloso. Uno dice: he conocido de Dios, Dios me ha bendecido, aún Dios me dio dones, me hizo hablar en lenguas, me dio esta bendición hermosa y esta otra y aquella otra, y qué lindo todo lo que Dios hace por nosotros. Dios me sanó, estaba enfermo,
enfermo y me sanó. Dios hizo maravillas en mi vida. Gloria a Dios. Qué bueno que haya hecho todo eso. Pero la pregunta no es simplemente cuánto ha hecho Dios por ti, sino cómo le has glorificado tú por todo lo que ha hecho por ti. Aleluya. De qué manera le sirves, qué clase de compromiso tienes con Él, qué clase de caminar llevas en tu vida cristiana delante de Dios. Aleluya. En eso es en lo que se determina si simplemente tú has conocido a Dios o si eres conocido por Dios. En el conocer a Dios no hay gran ganancia si no eres conocido por Dios. En lo que hay aseguranza, garantía, bendiciones maravillosas y gloriosas es en el ser conocidos por Dios. La palabra dice que el Señor conoce a sus ovejas y las llama por nombre, y ellas oyen su voz y lo siguen. Aleluya. Esa es la relación entre las ovejas y el pastor, el gran pastor, el gran Señor, en que Él conoce a sus ovejas. No dice simplemente, pues ahí hay un montón de ovejas que solo Dios sabe, o ni Él sabe quiénes son las suyas y quiénes no, quiénes son cabritas y quiénes son realmente ovejas. No, el Señor conoce exactamente quién es una cabrita simplemente que anda aparentando o que anda entre el rebaño de las ovejas. Porque si conoce alguna vez lo que es las ovejas y las cabras, muchas veces se juntan y se pastorean juntas en montón, pero aún así se distingue la diferencia entre lo que es una oveja y entre lo que es una cabrita. Y lo que es la oveja es lo que Dios quiere que seamos, es lo que Dios quiere que nos convirtamos en ello, ovejas genuinas. Amén. Y esas ovejas, dice que el buen pastor, el Señor, conoce a sus ovejas. Entonces, qué lindo, hermano, que tú digas yo conozco de Dios, es algo hermoso. Pero que puedas decir, Dios me conoce a mí. Soy conocido por mi Rey, por mi Dios. Soy conocido por el Creador del universo. Él me tiene en su memoria. Él me tiene en su mano. Él tiene conocimiento de mi existencia, de mi vida, de mis problemas, de mis necesidades. No camino solo. No voy allá a la aventura. Hay un pastor que pastorea mi vida y me lleva a los pastos verdes y a las aguas tranquilas. Hay un pastor que tiene cuidado de mi vida. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Porque tú ungirás mi cabeza con aceite, hasta que mi copa esté rebosando de la bendición del Dios Todopoderoso. Bendito el nombre del Señor. Dale ese aplauso al Rey en esta hermosa y linda mañana. Bendito su nombre. Entonces es una tremenda bendición el ser conocidos por Dios. Pero hay un gran peligro en creer que conocemos a Dios, pero no le glorificamos como a Dios. Una vez más, dice el versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, o sea, no dice que no le conocieron, dice que sí le conocieron. Aún Pedro nos habla y dice, tengan cuidado, no les acontezca lo que al proverbio. ¿Cuál es el proverbio? Que la puerca vuelve al lodo de donde salió, y el perro vuelve a su vómito que había desechado todo aquello malo. Entonces no hagan eso. Dice, porque aún mejor hubiese sido no haber conocido a Dios, que habiendo conocido a Dios, voltear hacia atrás, apartarse y no glorificar a Dios como el Dios maravilloso, como el Dios todopoderoso, como el Dios digno, como el Dios maravilloso que Él es. Aleluya. No glorificarle como a Dios. Entonces la pregunta no es ¿cuánto conoces a Dios?, sino la pregunta es ¿cuánto glorificas a Dios a través de tu vida? ¿Cuánto glorificas a Dios? ¿Cuánta gloria se lleva Dios a través de tu vida? Aleluya. Porque hay veces que aún nosotros podemos hacer algo y nos llevamos la gloria a nosotros y no le damos la gloria a Él.
fue mi fuerza, fue mi sabiduría, yo lo hice, yo puedo, yo aquí, yo allá, yo sé, yo soy inteligente, y nos llevamos la gloria de muchas cosas que hacemos, de muchos logros, pero esa es vanagloria, porque el único que merece toda la gloria es el Rey de los cielos. Sin mí nada podéis hacer, dijo el Señor, y todo lo que logramos hacer es por la gracia de Dios, es por la misericordia de Dios, se lo debemos a Él. Es Él el que nos ayuda, es Él el que nos capacita, es Él el que nos equipa para hacer aquello. Entonces, darle toda la gloria a Él es de corazón reconocer que nosotros no hacemos nada, que por sabio que crea que uno es, no sabe nada. Porque si lo suelta un poquito el Señor a uno, con todo y su sabiduría se hunde, se frustra, se turba, se confunde y no haya qué hacer, y no encuentra la salida del problema más pequeño que pueda haber. Pero si Él está contigo, aunque andes en un mar de tormentas, Él será tu lucero de la mañana, Él será tu estrella resplandeciente, Él será tu guía, Él será el que dirigirá tus pasos. No te perderás, no te extraviarás, porque el Rey de los cielos es el que cuida de ti, es el que guarda tu salida, es el que guarda tu entrada, es el que guarda cada paso que das en tu caminar. Aleluya. Bendito el nombre del Rey. Vuelvo al pasaje. Pues habiendo conocido a Dios, el conocer a Dios es un privilegio. El conocerlo a través de su palabra, el conocerlo a través de su creación, como nos dice aquí los versículos anteriores. Porque dice, su eterno poder y deidad nos es revelado a través de las cosas visibles que Él ha hecho, de su creación, de sus maravillas. Cuando veo los mares, veo la mano de Dios obrando ahí, poniéndole un alto al mar y diciéndole: hasta aquí llegas, mar, no puedes pasar este lindero, y hasta ahí se detiene. Cuando veo el universo, cuando veo las estrellas, cuando veo la luna, el sol y las estrellas, digo: cuán grande es el Dios de los cielos, cuán grande es mi Creador, cuán grande es mi Señor. Aleluya. Es maravilloso conocer a un Dios eterno, a un Dios todopoderoso, a un Dios infinito en poder. Es hermoso conocer a un Dios todo sabio, omnipotente, omnipresente, omnisciente. Es maravilloso conocer ese Dios. Pero la cuestión no es solamente conocerlo, sino la cosa es ¿cómo lo estamos glorificando? Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. O sea, lo trataron como un sirviente. Hazme esto, hazme aquí, dame esto, dame el otro. Y solo es mi relación para con Dios de dame, dame, dame y dame. Y si no me das cuando yo quiero, y si no me das lo que yo quiero, y si no haces lo que yo digo, lo que yo pienso, lo que yo quiero, me frustro, me irrito y estoy reclamándole a Dios el por qué no me hizo, por qué no me dio, por qué no me respondió. Porque muchas veces Él es Dios y Él sabe lo que mejor te conviene, y tú eres hombre y no entiendes lo que realmente te conviene. Tú quieres lo que crees que es lo mejor, pero Él sabe realmente que es lo mejor para tu vida. Y Dios quiere que confiemos en Él, que esperemos en Él, que dependamos de Él. Entonces dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Entonces, repito, conocer a Dios es un privilegio. Conocer a Dios es algo lindo y glorioso, algo de lo más hermoso que un ser humano pueda conocer en toda su vida. Una persona que conoció 1000 cosas, 1000 ciencias, 1000 estudios, pero no conoció a Dios, se quedó en la vil miseria. Pero una persona que a lo mejor no tiene conocimiento de letras ni ciencias ni nada por el estilo, pero ha conocido al Dios de los cielos, tiene la mayor ganancia, tiene la mayor bendición, porque conocer a Dios es un privilegio, es una bendición maravillosa, es algo glorioso que no se iguala, que no se compara con ningún otro conocimiento de esta tierra.
Los conocimientos de esta tierra son vanos, son superficiales, son fantasiosos, pero el conocimiento del Dios Altísimo es real, porque cambia la vida del hombre, porque libera la vida del hombre, porque restaura la vida del hombre, porque dirige la vida del hombre, porque le enseña al hombre a caminar correctamente. ¿Estamos comprendiendo? Pues habiendo conocido a Dios. ¿Cuántos hemos conocido a Dios? ¿Y los demás? Voy a hacer el llamado ya de una vez para que vengan. ¿Cuántos hemos conocido a Dios? Ya se oye un poquito mejor, amén. Ahora sí pregunto, ¿cuántos glorifican a Dios? Qué bueno. Con su vida, con su caminar, con su testimonio. Amén. No solamente con sus palabras. Glorificar a Dios con nuestras palabras y decir te doy gloria, Señor. Pues no es muy difícil, créame que no lo es. Cualquiera lo hace. Cualquiera grita gloria a Dios, cualquiera dice aleluya, pero que su vida dé una evidencia y un testimonio de que en todo lo que hace le da la gloria, la honra y la alabanza al Dios de los cielos. Esa es una historia completamente diferente. Eso es lo real, eso es lo verdadero, eso es lo que Dios busca en la vida del hombre. Que el hombre, a través del conocimiento que tiene de Dios, conocimiento en la palabra, conocimiento en experiencias espirituales, conocimiento a través de la grandeza de la creación de Dios, de la manera que Dios se haya revelado a tu vida y que se revele continuamente. Porque hay veces que uno puede ir caminando por la calle y ve una maravilla de Dios, y Dios le habla y se revela a uno a través de esa hermosa creación, a través de un detalle, de algo que Dios hace en el caminar de uno. Gloria a Dios. Él sabe cómo tratar, cómo revelarse, cómo venir a nuestra vida y cómo darse a conocer a nuestra vida. Y gracias a Dios, porque a Él le plació venir a nuestra vida. Dice la palabra, no lo buscamos nosotros a Él. Él fue el que nos buscó a nosotros. No lo encontramos nosotros a Él. Él nos encontró a nosotros. Él se reveló a nuestra vida. Él trató con nosotros. Él hizo una obra maravillosa en nuestra vida. Aleluya, fue Él. Por eso toda la gloria le pertenece a Él, porque tú no hiciste nada, solamente recibiste. Él fue el que lo hizo todo. Él tomó la iniciativa. Él tomó la iniciativa, buscándote, buscándome. Por eso aquí la palabra nos enseña y nos dice, pues habiendo conocido a Dios, pues habiendo conocido a Dios. Conocieron a Dios, se gozaron en Dios, recibieron de Dios, alabaron a Dios, conocieron a Dios, pero no le glorificaron como a Dios. Recuerda aquellos 10 leprosos que fueron delante del Señor y a una distancia, porque estaban leprosos, le gritaron: Jesús, ten misericordia de nosotros, mira que estamos leprosos. Y el Señor les dijo: vayan y muéstrense a los sacerdotes. Y van en camino al templo a mostrarse como era lo ordenado por la ley. Y cuando iban en el camino, dice la palabra, que todos fueron sanados. Y se miraron y dijeron: wow, gloria a Dios, qué lindo, qué bonito, qué bendición. Jesús nos mandó y nos sanó a medio camino. Ni siquiera llegábamos al templo y ya estamos sanos. Ya yo creo que ni siquiera llegaron al templo muchos de ellos. Es decir, dice que uno de ellos se regresó y se postró a los pies de Jesús y le dio gloria y le dio gracias y lo bendijo y lo alabó y le agradeció por lo que hizo en su vida. Y ahí estaba postrado delante del maestro aquel leproso que vino. Pero dice la palabra que el Señor lo miró y pregunta a la gente: ¿que no fueron 10 leprosos los que sané? ¿Por qué no más hay uno aquí postrado? ¿Por qué no más hay uno agradecido? ¡Qué tremendo! Solo uno agradecido. ¿Y los otros 9? Pues quién sabe. ¿Que no conocieron el poder de Dios? Claro que sí. Fueron sanados todos.
¿Que no recibieron bendición de Dios? Claro que sí. Fueron sanados. Miraron, palparon, experimentaron en su cuerpo, en su carne, el poder de Dios, restaurando lo podrido. El leproso es carne podrida que se va cayendo en pedazos, completamente deshaciendo el hombre hasta que muere. Y allí estaban esos leprosos, y de repente la carne podrida, echada a perder, comienza a convertirse en carne como la de un bebé, limpia, sana. Solamente el Dios de los cielos puede hacer tales maravillas, tales proezas, tal grandeza. Solamente el Rey de los cielos tiene tal poder para hacer maravillas de esa manera. Bendito el nombre del Señor. Oiga, pero repito, ¿qué pasó con los otros 9? No regresaron. Se olvidaron muy rápido. Pensaron en su beneficio y se fueron a disfrutar su vida. Se fueron a ahora decir: ya estoy sano, ahora puedo hacer aquello, ahora puedo ir aquí, ahora puedo ir allá. Y cada uno corrió por su propio camino y no le dieron gloria a Dios por lo que había hecho con ellos. Solo uno regresó y se postró a los pies del maestro. Los 10 recibieron, los 10 conocieron el poder de Dios, los 10 conocieron la sanidad de Dios, pero solo uno le dio gloria y solo uno le dio gracias. Aleluya. Solo uno se tornó agradecido. Solo el que se muestra agradecido para con Dios es el que le da la gloria de vida al Rey de los cielos. No le podemos dar la gloria de vida si no hay gratitud en nuestro corazón. Es la gratitud del corazón la que produce el darle gloria, el glorificarlo con nuestra vida por lo que Él ha hecho en nuestro caminar, en nuestro vivir. Por eso dice la palabra: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. ¿Qué pasó con ellos entonces? No le dieron gracias, perdieron la gratitud. Recibieron de Dios, conocieron a Dios, pero no le glorificaron como a Dios. El pueblo de Israel en el desierto conocieron a Dios, su poder, sus maravillas, hizo proezas, milagros como ningún otro pueblo ha mirado. El mar abrirse de par en seco para que pasara el pueblo de Israel. Miraron maná caer del cielo. Miraron que había agua que brotaba de una piedra cuando Moisés la golpeaba. Miraron que su calzado no se desgastó en 40 años que caminaron. Su vestido no se envejeció en 40 años que caminaron. De día Dios les ponía una sombrilla, una nube de columna de nube que los cubría del sol, y de noche una gran antorcha, una lumbrera de fuego que les alumbrara. Dios se manifestaba vez tras vez, paso tras paso, pero ellos le conocieron en su poder, le conocieron en su grandeza, pero no le glorificaron como a Dios. Lo más importante no es simplemente mirar lo que Dios puede hacer, sino glorificar a Dios por sus maravillas, saber corresponder, saber glorificarlo, saber agradecerle por lo bueno que Él es, por lo bueno que Él ha sido. Aleluya. Saber agradecerle. Cuando un corazón pierde la gratitud, comienza a ya no darle la gloria de vida a Dios. Ahora cae en un sistema religioso. Ahora todo le pesa, ahora todo le cuesta. Ahora ya no se goza sirviendo a Dios o haciendo lo que hace para Dios. Es pesado, es una carga. ¿Por qué? Porque estoy perdiendo la gratitud. Por eso dice aquí que no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Ese es el peligro de cuando decimos y creemos y nos confiamos en que, hermano, yo ya conozco a Dios. Hermano, ¿cuál es el problema? Hermano, yo ya me sé tanta Biblia. ¿Cuál es el problema? Hermano, yo ya tengo 30, 40 años de cristiano. ¿Cuál es el problema, hermano? Yo ya estoy bien, yo ya estoy tranquilo. Por allá vaya a que se preocupe aquel que va comenzando o algún otro. Hermanos, en ocasiones tiene más transparencia el que va comenzando que el que tiene años en el camino.
Porque aquel permanece o comienza en su primer amor, comienza con aquella gratitud, comienza con aquel deseo de servir a Dios. Y en veces el que se va pasando el tiempo, corre el riesgo de ir envejeciéndose espiritualmente, de ir perdiendo la gratitud, de ir cayendo en religiosidad, de ya no hacer lo que hace para la gloria de Dios, sino por cualquier otra razón. Todo lo que hacemos, hermanos, si servimos a Dios en lo poquito o en lo mucho, lo que hacemos, hagámoslo todo para la gloria y la honra del Dios Todopoderoso. Y no nos va a costar, lo vamos a hacer con amor, lo vamos a hacer con gratitud, porque lo estamos haciendo para gloria de su nombre, de corazón. De otra manera, todo lo que hagamos será una carga, todo lo que hagamos será pesado. Todo lo que hagamos terminará cansándonos, irritándonos y causándonos malestar. ¿Por qué razón? Porque no hay esa gratitud. No le estamos dando la gloria al Dios Altísimo en lo que hacemos. Entonces dice primeramente, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Perdieron la gratitud. ¿Y qué pasa cuando sucede eso? Sino que se envanecieron en sus razonamientos. Su razonamiento se envaneció, se llenó de vanidad, se llenó de paja, pero ya no había trigo ahí. Se llenó de conocimiento, pero ya no había gratitud ni amor. El conocimiento sin la gratitud, sin el amor, es paja solamente, que envanece el razonamiento de una persona. El tiempo en el camino de Dios que una persona puede tener sin gratitud, sin brotar esa gratitud hermosa, sin brotar esa gloria para el Señor en todo lo que hace, terminará envaneciendo su razonamiento. Vana la persona, con un conocimiento grande, pero solo lo usa para discutir, para pelear, solo lo usa para juzgar, solo lo usa para criticar, y solamente está mirando qué hace, quién no hace, por qué no hace, pero él ya no hace nada que le dé la gloria a Dios. Su vida no es un instrumento que le dé la gloria a Dios. Solo es un instrumento de criticar, de juzgar y de menospreciar. Pero su vida ya no le da la gloria a Dios. Cuando solo estamos mirando los errores de los demás y criticamos, repito, y menospreciamos, ¿será que eso le da gloria a Dios? Ni siquiera oras por aquel que criticas. Nadie tiene derecho de criticar a alguien si primero no ha orado por él. Y si primero oras por él, ya no vas a tener deseo de criticarlo, sino de ayudarlo, de bendecirlo para que salga adelante de cualquier situación por la que esté pasando, por la que esté atravesando. Bendito el nombre del Señor. Entonces dice que esta gente se envanecieron en su razonamiento y quedaron con un razonamiento grande y vano, pero con un corazón vacío y solo. Quedaron con mucha paja, pero sin trigo. Quedaron con mucha apariencia, pero sin realidad de lo que es la verdadera vida cristiana, la verdadera vida espiritual, que honra a Dios, que le da la gloria a Dios, que bendice a su prójimo, que es una persona que busca agradar a Dios en lo que hace. Amén, mis hermanos. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. He querido pasar de este pasaje, pero Dios me detiene acá. Ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. El razonamiento se envanece. El razonamiento se llena de criterios, de conceptos, de ideas. Se llena de preguntas, de cuestiones. El razonamiento, si uno no tiene cuidado, se va a llenar de un montón de cosas, de un montón de basura que va a turbar y va a desviar la vida de una persona, y le va a quitar la gratitud y le va a quitar la habilidad de glorificar a Dios como el Dios que es.
Y ahora ya es el razonamiento envanecido el que controla, el que manipula, el que mueve la vida de aquella persona. Y ahora ya no hay un fruto que glorifique a Dios. Ya es un fruto que destruye, ya es un fruto que envenena, ya es un fruto que contamina y no que glorifica a Dios. Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque el entendimiento, el razonamiento se envanece. Dice, y su necio corazón fue entenebrecido. Su necio corazón, es decir, el corazón, en vez de llenarse de gratitud. Hermano, cuando uno viene al camino del Señor y se entrega y se rinde y está con esa gratitud hermosa en su corazón, y los demás, una de las cosas típicas que uno pasa cuando recién se convierte. Recuerdo claramente mi experiencia en mi familia propia, cuando el Señor alcanzó mi vida, siendo uno de los más chicos de lo que es la familia, de 9 de familia. Y lo primero es que me decían, mira que ten cuidado, que ahí lo único que quieren es sacarte el dinero. Que mira que ten cuidado, que ahí lo único, ya te lavaron el cerebro. Que mira que esto, que mira que el otro. Y solamente comentarios de esa manera. Pero cuando uno sabe la gratitud que tiene en su corazón por la obra real que Dios ha hecho en su vida, no hay comentario, no hay crítica, no hay desánimo, no hay razonamiento vano, inflado, que lo aparte de servir a Dios, de amar a Dios, de entregarse a Dios, de darle toda la gloria a Dios con su vida. Aleluya. No hay nada que lo detenga. ¿Sí me explico? Porque para el hombre sin Cristo lo que nosotros hacemos es una locura. Porque la Biblia dice que el hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura, no las puede entender. Pero el hombre espiritual sabe que esta es una locura, pero una locura para salvación, una locura para cambiar de vida, una locura para darle la gloria a Dios, la locura de la predicación, la locura de servir a Dios, la locura de darle la gloria al Dios de los cielos de una manera maravillosa. Eso es lo que el hombre espiritual sabe, lo que el hombre espiritual conoce. Porque si uno se mueve por el necio corazón entenebrecido o por el razonamiento envanecido, uno se va a mover como el mundo se mueve. Uno se va a mover con una mentalidad carnal, terrenal, humanista y no espiritual, de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces Dios quiere que cuidemos que cuidemos ¿qué? Primeramente, que agradezcamos y valoremos el haber conocido a Dios. Que no tomemos en poco tan grande privilegio. Hermano, el haber conocido a Dios no es como ganarte la lotería. Es 1000 veces mejor que ganarte la lotería. Es un premio mayor que eso. Es algo superior que eso. Es algo más real, más glorioso, más lindo, más maravilloso. No es algo como eso. Aunque sean 300 millones o 500 millones que estén en juego ahí, esa es una basura a comparación del privilegio que Dios te ha dado de ser llamado hijo de Dios. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él tampoco. Aleluya. Pero ¿qué importa si el mundo no te conoce? Con que te conozca el Rey de la gloria, el Rey del universo, el Rey de los cielos. Eso es lo que importa. Aleluya. Dale la gloria al Rey, dale alabanzas a tu Señor. Aleluya. Bendito el nombre poderoso de Cristo Jesús. Lo primero que Dios quiere es que valoremos el gran privilegio de haber conocido a Dios. Que valoremos esa gran dicha y que no la tomemos en poco. Porque haber conocido a Dios, repito, es algo muy, pero muy maravilloso. Ahora, lo segundo es semejante, pero con mayor compromiso. El beneficio de Dios hacia el hombre viene en conocer a Dios. Dios se revela a la vida del hombre. Dios obra en la vida del hombre. Dios toca la vida del hombre. Sea como a los leprosos sanándolos, sea como al pueblo de Israel liberándolo de Egipto,
o sea de cualquier otra manera como Dios se haya revelado a tu vida y hayas llegado a tener conocimiento de Él a través de su palabra o del medio que Dios haya usado para tratar contigo. A través de conocer a Dios, recibo las bendiciones de Dios. Es el beneficio. Cuando yo conozco a Dios, lo primero que recibo son los beneficios tras beneficio tras beneficio del Dios de los cielos. Aleluya. Es beneficio tras beneficio tras beneficio del Rey de los cielos. Eso es lo que viene cuando uno conoce a Dios. Por eso el salmista dice en el Salmo 103: bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Qué linda expresión, todo mi ser. Bendícela, glorifícalo como tal. Entonces dice: bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Entonces, cuando tú conoces a Dios, lo primero que recibes de Dios son beneficio tras beneficio tras beneficio. Pero luego, después de conocer a Dios, viene ya no solo el beneficio, sino debemos de pasar de una mentalidad de beneficio a una mentalidad de compromiso. Tiene que pasar de beneficio a compromiso. El conocer a Dios es el beneficio, y dentro de ello viene toda clase de beneficios hermosos para la vida del hombre. Pero cuando ya conocí a Dios y digo: gloria a Dios, me sanó, gloria a Dios, se reveló a mí a través de su palabra, gloria a Dios, se glorificó de esta manera. Qué bueno, el beneficio de Dios me sacó de las drogas, me sacó de la enfermedad, me sacó de la basura, restauró mi familia, restauró mi matrimonio, restauró mi familia, trajo a mis hijos del mundo y los trajo a su camino. Bendito el nombre del Señor, lo alabo, lo glorifico, bendigo al Señor. Ese es el beneficio de Dios que viene al conocer de Dios. Pero luego no es solamente quedarme solo pensando: sí, Dios hizo grandes cosas en mi vida, sí. ¿Y qué compromiso hay de tu vida para con Dios? Cuando tú entiendes el beneficio y correspondes al beneficio, pasas de beneficio a compromiso. Y por eso dice ese pasaje: habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Conocer a Dios es el beneficio. Glorificarle como a Dios es un compromiso. Es un compromiso. Señor, mi vida tiene que glorificarte. Señor, en mi matrimonio te voy a glorificar, en el trato, en la relación con mi esposo, con mi esposa, en mi familia, con mis hijos. Quiero que ahí seas glorificado. Quiero que ahí, Señor, seas honrado. Quiero tener ese compromiso, Señor, en mi trabajo, Señor, en la calle, donde quiera que vaya. Quiero abrazar no solamente el beneficio de conocer a Dios, sino el compromiso de glorificar el nombre del Señor, como Él quiere que lo glorifique, como Él quiere que lo alabe, como Él quiere que le honre, como Él quiere que viva con mi caminar. Voy a glorificarlo como a Dios. No voy a glorificarlo como a un ídolo, porque en veces glorificamos a Dios como glorificábamos un ídolo. ¿Por qué digo esto? Porque antes íbamos a la iglesia y había un ídolo y decíamos: voy a visitar al ídolo fulano, etcétera. Y nos íbamos de la iglesia y allá se quedó el ídolo. Yo me fui a hacer mis cosas a mi manera. Dios no es un ídolo. Dios no está encerrado en estas cuatro paredes. Dios es mayor que estas cuatro paredes. Los cielos de los cielos no pueden contener mi presencia, dice el Señor. ¿Cómo crees que me contendrán estas cuatro paredes de este edificio? Donde tú vas, yo voy. Donde tú estás, ahí estoy. Donde caminas, ahí camino. Donde te acuestas, ahí me acuesto. Y donde te levantas, ahí estoy presente. Cuando hablas, cuando piensas, ahí estoy presente. Soy un Dios vivo. Glorifícame como a un Dios vivo, no como a una religión, no como a un ídolo, no como a algo superficial. Glorifícame de la manera correcta. Glorifícame como a Dios.
Qué hermosa la palabra de Dios, ¿verdad? Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. En veces a Dios lo tratamos de una manera muy superficial. Así como Dios, sí, Dios, sí, que Dios aquí, que Dios allá, y como cualquier cosa. Dios no es cualquier cosa. Dios es tan santo, tan puro, tan grande, tan glorioso, tan maravilloso, que al tener una idea más clara de Él, le glorificaremos como el Dios que Él es, como el Dios que merece ser glorificado. Le serviremos como el Dios que Él es, como el Dios que debe de ser servido, como un Dios real y verdadero. Repito, no como algo superficial. Entonces vuelvo a este punto y avanzo. Pues habiendo conocido a Dios, revela el beneficio que Dios trae al hombre. En esa revelación de conocer a Dios, ahí se revelan los beneficios de Dios hacia la vida del hombre. Repito, sanándolo, bendiciéndolo, liberándolo, restaurándolo, haciendo cosas hermosas en su vida que la mayoría de nosotros experimentamos de una manera o de otra manera al venir a Cristo. Pero repito, de ahí Dios dice: no solamente quiero que me conozcas, no solamente quiero que te quedes en esa concha, en ese concepto de que yo ya conozco a Dios. Gloria a Dios. ¿Y cómo le está sirviendo? Yo ya conozco a Dios. Sí, gloria a Dios. ¿Y cuánta gratitud hay en tu corazón para con Él? Ya conozco a Dios hace 20, 30 años. ¿Y qué tanto has hecho por Él en esos 20, 30 años? ¿Qué compromiso ha habido para con Dios en ese tiempo que llevas, en esos años que llevas? ¿Ha sido una vida religiosa solamente de conocer en concepto y en idea? ¿Solamente de envanecer tu razonamiento de más conocimiento? ¿Solamente de envanecer tu corazón de una manera y de otra? ¿Qué es lo que realmente estamos haciendo? Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Glorificarle como a Dios, repito, es con un compromiso hacia Él. No podemos glorificar a Dios como a Dios si no hay un compromiso para con Dios. Es para Dios, hombre, alá y se va. Es para Dios si hay tiempo bueno y si no le entiende. Es para Dios si sale bien, que bien, y si sale medio mal, pues que al cabo es para Dios. Esa es la mentalidad de muchos cristianos. Ese es el concepto de servir a Dios. No se le glorifica como a Dios, no se le busca como a Dios, no se le honra como a Dios, no se le agrada como a Dios, sino simplemente como que Dios es Dios y Él entiende, y ahí lo que se pueda bueno, y si se pudo bueno bien, y si no ni modo, y si se puede hay algo pues algo, y si no, no tomo en serio. Tomo más en serio al IRS que a Dios. Sí, con ellos soy fiel, es fiel el hombre y le paga hasta el último centavo. Y a Dios, Dios sabe, Dios entiende. Si me alcanza, bueno, y si no me alcanza, tú sabes, Señor. Ahí esto me sobró y ahí está simplemente lo que me sobró. No estás glorificando a Dios como Dios que Él es. Dice Dios: yo quiero mi honra, la honra que merezco, no la honra que le das a un ídolo o a cualquier Dios. Soy el Todopoderoso, soy el Creador del universo, soy el Salvador de tu alma, y te digo que me honres, que me glorifiques como el Dios que yo soy, como el verdadero Dios, y no de una manera miserable, no de una manera superficial, no de una manera convenenciera. Si hay algo que voy a recibir, si me conviene, si me gusta, voy a hacerlo, voy a servir, voy a glorificarlo, y si no, pues tú entiendes, Señor, yo no. Hay que lo haga alguien más, hay que alguien más sirva o trabaje, etcétera. Entonces no le estamos glorificando como a Dios, como el Dios que Él es. Repito, no es cualquier Dios, es el Dios altísimo, creador del cielo y de la tierra. Y tiene que haber un compromiso de nuestra vida para con Él, para que lo glorifiquemos como Él es, para que le demos la gloria de vida. De otra manera terminaremos perdiendo la gratitud. Terminaremos
con razonamientos envanecidos, solo mirando, criticando, apuntando, pero no haciendo nada que glorifique a Dios. ¿Sí me explico? Mire usted a las personas que son las que más critican y juzgan y esto y lo otro, y todo lo miran mal, pero no hacen nada para servir a Dios. No hacen nada para servir a Dios. Y esa es una evidencia que el razonamiento se ha envanecido. Hermano, cuando uno se mete a servir a Dios, entre más se mete uno a servir a Dios, uno entiende más aún aquellos que sirven a Dios, que pasan por problemas, que hay esto, que hay lo otro, los retos, las dificultades, etcétera, etcétera. Y te conviertes en una persona más comprensiva, más misericordiosa. Cuando haces las cosas para la gloria de Dios de corazón, serás una persona bendecida por Dios, una persona usada por Dios y una persona llena de gratitud en tu corazón, de compasión y de misericordia hacia los demás, en vez de ser una persona altiva y todo lo contrario. Estamos comprendiendo. Pues habiendo conocido a Dios, beneficios recibidos. Es parte de lo lindo de conocer a Dios. Pero luego, repito, dice, pero no le glorificaron como a Dios. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Nunca hubo un compromiso para con Dios. Nunca podrás glorificar a Dios como el Dios que Él es. Por eso dice, pero no le glorificaron como a Dios. Nunca podremos glorificar a Dios como el Dios que Él es si no hay un compromiso para con Él. Si siempre es las obras en todo. Las obras en mi tiempo para congregarme. Las obras en mis finanzas para ofrendar. Las obras en mi tiempo de oración. Si alcancé a orar, bueno. Si no, Dios sabe que ya se me hace tarde, ahí al rato oro. Y se fue todo el día y no oró. No le dio gracias, no le dio gloria. ¿Sí me explico? Y cuando siempre es las obras, todo para Dios es lo último. Si se puede, bueno, tengo esta cita y esta es importante. Acá no puedo llegar tarde, esto no lo puedo descuidar. Tengo que ir con el doctor, tengo que ir con el dentista, tengo que ir a la escuela, tengo que ir al trabajo. Todo es una gran importancia. Pero al Dios al que le sirvo queda al final y lo dejo como si hay, se puede, bueno, y si no, ni modo. No lo estoy glorificando como a Dios. No lo estoy glorificando como a Dios. No tengo compromiso con Dios. Para realmente glorificar a Dios como el Dios que les repito, se requiere de compromiso. Si no hay compromiso para con Él, compromiso en tu vida de oración. Óigame, las cobijas están muy ricas y muy calientitas de mañana. ¿A quién tiene ganas de levantarse a orar? La verdad que no dan muchas ganas, pero hay que levantar esa carne de esa cama y ponerla de rodillas y buscar el rostro del Señor y buscar la bendición de Dios y hacer ese tiempo y entrar en esa disciplina y tener ese compromiso para honrar, para glorificar a Dios de la manera correcta, en el área correcta, de la manera que Dios va a ser glorificado. Y lo mismo en mi tiempo de oración, en mi tiempo de ayuno, en mi tiempo de leer la palabra, en mi tiempo de congregarme, en mi tiempo de etcétera, en todo lo que hago. Tengo que ser una persona de compromiso para con Dios si quiero glorificar a Dios como el Dios que Él es. Si no tienes ningún compromiso para con Dios, tu vida va a ser una vida superficial siempre, fundada en la arena, que cualquier viento la va a arrastrar, que cualquier río la va a desviar y la va a derrumbar, porque siempre recibiste de Dios, pero nunca te comprometiste con Dios. Recibiste beneficios, pero no hubo compromisos para con Dios. Esta es mañana de comprometernos para con Dios, para que nuestra vida le dé la gloria, le dé la honra, le dé la alabanza de vida al Dios de los cielos, y nuestra vida de esa manera sea agradable a Dios, y no solamente conozcamos a Dios, sino seamos conocidos por Dios. Me explico, mis hermanos. Si no hay un compromiso, tendremos una vida que nos llevará
dijimos primero a perder la gratitud, porque dice ni le dieron gracias. Segundo, sino que se envanecieron en sus razonamientos, su forma de pensar extraviada completamente. Se hicieron vanos, se inflaron en su mente y su necio corazón fue entenebrecido. Su corazón perdió toda aquella esencia de Dios, aquella unción, aquella presencia. Ya no sabe lo que es sentir las caricias del Señor. Hermanos, sentir las caricias del Señor es lo más maravilloso que un ser humano puede experimentar. En una relación real, en una comunión íntima para con Dios, es algo precioso, es algo lindo, es algo incomparable, es algo inigualable. Y eso lo pierde el hombre cuando camina solo buscando beneficios de Dios, pero sin compromisos con Dios. Pierde la gratitud, se envanece su razonamiento y se entenebrece su corazón. Y termina diciendo, profesando ser muy sabios, se hicieron necios. El hombre se cree sabio, se cree demasiado sabio y termina convirtiéndose en un necio de corazón. El hablar de esa sabiduría real, mirábamos el tema anterior la semana pasada, que no consiste tanto en el conocimiento sino en la conducta. No consiste tanto en el intelecto sino en el corazón. No consiste tanto en el saber sino en el hacer. Entonces, cuando la persona se hace, dice, profesando ser muy sabios, se hicieron necios. Cuando una persona profesa ser muy sabia, se envanece y se hace necia. Pero aquel que en verdad tiene a Cristo y está dándole toda la gloria a Dios, nunca habrá lugar para profesar ser demasiado sabio. Siempre entenderá que no sabe lo necesario, lo suficiente, y que el único que lo sabe todo es el Rey de la Gloria, y que cada día dependemos de Él, necesitamos de Él para poder seguir creciendo, seguir caminando en esa sabiduría celestial, esa sabiduría real de parte de nuestro Dios para nuestra vida. Antes de pasar al siguiente punto, aquí me detengo para poder así avanzar en el siguiente punto, si Dios nos presta vida el próximo domingo. Póngase de pie. Vamos a acercarnos al Rey.